Alégrate y gózate nuevamente en Jehová, porque Él hizo este día para ti y para mí, para nuestra salvación, como lo dicta el Salmo 118:24. Amigo, amiga, serás tan feliz como tú decidas hacerlo. Ya estamos de nuevo aquí en la cabina de la Super Radio, la voz de los milagros. Debemos estar eternamente agradecidos con nuestro Padre Celestial por habernos regalado esta gran creación y en ella regalarnos este nuevo gran día, el día de nuestra salvación. Es pues esta nuestra oportunidad para ponernos a cuentas con el Eterno. Él que es nuestro divino creador de todo cuanto hay dentro y fuera de este domo, de esta bóveda, que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, por medio de este gran dosel llamado cielo, este que cubre toda esta vasta y hermosa extensión de nuestro reino plano, nuestro hogar. Citado en Génesis 1, del 6 al 8. Después dijo Jehová: haya una bóveda que separe las aguas, para que éstas queden separadas. Y así fue. Jehová Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A esta bóveda el Señor le llamó dosel o cielo. De este modo se completó el segundo día. Así es, amigo, amiga, esta es una gran creación hecha por nuestro Dios. ¿Qué tal? Esta es una entrega más de Corban Radio. Quédate aquí en sintonía, quédate junto a nosotros, quédate en tu radio Bendición Estéreo, en el 103.3 FM, la voz de los milagros. La intención en el corazón de nuestro Padre Celestial, al permitirnos una programación como esta, para promover y realzar los valores de las familias y de los corazones de nuestra linda y coqueta ciudad de Tijuana, y de todo aquel lugar en donde nos estés recibiendo a través del internet o en nuestras grabaciones posteriormente. A ti te pedimos, amigo, amiga, que así como queremos ser de bendición, nosotros también te pedimos que tú nos ayudes a ser de bendición para otros. Apóyenos, síguenos en Facebook, en La Voz de los Milagros y en Corban Radio. Súmate a nosotros, regálanos un me gusta y comparte nuestras publicaciones. Juntos de esta forma estaremos trabajando en realzar los valores de la sociedad a través de la palabra de Dios. Te lo agradece quien habla tras el micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, quien en este momento te dice aquí: amigo, amiga, aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. La Biblia nos habla en Marcos 7:11, nos dice que Corban significa ofrenda a Jehová. De manera que este es nuestro Corban radial, esta es nuestra ofrenda a Dios. Continuaremos hablando de la serie El Señor prepara mesa para nosotros, y esto lo hace delante de nuestros enemigos. Hoy queremos seguir hablando acerca de lo que es buscar a Dios dentro de esta serie. Mientras estamos aquí, nosotros seguramente tendremos encuentros con algunos de nuestros enemigos, algunos pequeños, algunos grandes. Y sobre esto, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Amigo, amiga, tú y yo tenemos que estar tranquilos, conscientes de que es el Señor el que Él se encarga de pelear nuestras batallas. La Biblia nos dice que Él adereza mesa delante de nuestros enemigos. En el Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y esta expresión es de alegría, de gozo. Delante de nuestros angustiadores, de nuestros enemigos, primero, cuando estemos delante de ellos, dice el Señor que Él no nos va a dejar abandonados, no va a permitir que seamos humillados delante de nuestros enemigos. Cuando nuestros angustiadores nos atacan, allí también el Señor se manifiesta. El Señor está contigo, amigo, amiga, mediante su presencia, obteniendo paz. Amigo, amiga, quiero poner a tu disposición los teléfonos, pero al finalizar de nuestra programación, al finalizar este programa, para atender tu petición de oración, tu llamado, el teléfono es el 664-872-0938. Al finalizar este programa estaré atendiendo tus llamadas, de manera que el Señor adereza la mesa, la prepara, y esto para que el enemigo vea qué nivel de consentimiento tiene el Señor sobre su creación. El Señor está contigo, amigo, amiga, mediante su presencia, y obtenemos paz cada uno de nosotros, porque Él nos fortalece de una forma espiritual. El profeta Eliseo, por ejemplo, él siempre ayudaba al rey de Israel según la revelación de Dios. Si el rey de Seria Ben Hadad siempre terminaba acorralado, de modo que él ordenaba capturar a Eliseo. Cuando ordenó capturar a Eliseo, como se daba en aquel entonces, él dijo que a como fuese lugar, a como diera lugar. Un día Eliseo, su siervo, pasó la noche en la ciudad de Dotán, como lo mirábamos la vez pasada, que escuchó la noticia del rey de Siria y envió soldados para sitiar la ciudad. El siervo se levantó a una temprana hora de la mañana y se quedó petrificado porque la ciudad estaba sitiada totalmente, porque los soldados sirios ya estaban al acecho de ellos. Corrió hacia Eliseo y le dijo: maestro, estamos acabados, estamos muertos, prácticamente estamos derrotados, ya no tenemos esperanza, le dijo. La ciudad está totalmente sitiada.
Eliseo le contesta, como hemos visto: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Todo este relato es para decirte, amigo, amiga, que el Señor siempre está contigo en medio de tus angustias, de tus tribulaciones, en contra de todo lo que está sucediendo, siempre en contra tuya. Luego dice la palabra de Dios que pidió a Eliseo que los hirieran con ceguera, y esta gente siguió a Eliseo hasta la ciudad de Samaria, donde terminaron cautivos. A petición de ello, de esta petición, el rey de Israel los alimentó y les dio de beber, luego los devolvió. Desde entonces, los sirios dejaron de atacar a Israel por mucho tiempo. Como esta situación, aunque el enemigo estaba siempre alrededor de ellos, Dios estaba también alrededor de ellos. Nosotros no estamos solos, ni estamos abandonados, como Él está siempre al cuidado de los que Él ama. Hablando acerca de esto, nosotros podemos observar también cómo siempre, cuando el enemigo está persiguiéndonos, cuando está al acecho nuestro, el Señor siempre nos cuida, nos protege. Hay un pasaje, una historia muy hermosa también en los Salmos. El salmista, siempre inspirado por la presencia de Dios, basado en una relación que él tenía para con nuestro Padre Celestial. El Señor, de alguna manera, siempre ha querido comunicarse con nosotros. Él siempre, desde el tiempo de Moisés, quiso estar entre nosotros, con nosotros. Él siempre fue Emmanuel, Dios con nosotros. Él, hasta el día de hoy, a través del Espíritu Santo, Él sigue siendo Emmanuel. Él sigue siendo Dios con nosotros. Y Él va a utilizar cualquier circunstancia, cualquier objeto, cualquier persona, incluso, como dice la palabra de Dios, hasta un animal, para protegernos, para resguardarnos, incluso para que nosotros nos demos cuenta, en la semejanza de la Escritura, cómo Él siempre está con nosotros. Y nos recuerda esto, por ejemplo, con los siervos. Es interesante cómo Dios usa toda circunstancia difícil para enseñarnos. Lo que pasó con David, por ejemplo, un hombre de su corazón, un hombre igual a Dios, un hombre que tenía un corazón como el de él, igual a Dios en este aspecto, que tenía un corazón como el del Señor. Un hombre cuyo corazón el Señor lo puede explicar para que lo entiendamos a través de este siervo, o el siervo David, nuestro hermano David, como él mismo se asemejaba a este siervo. Cuando este siervo dice en el Salmo que brama por las corrientes de las aguas, él decía, hablando con el Señor en esa intimidad estrecha que él siempre mantenía con nuestro Padre Celestial: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, Dios, del Dios vivo. Y siempre le hacía preguntas: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti, Dios? Porque David se sabía que no era lo suficientemente limpio, porque David sabía que no era lo suficientemente santo como para poder presentarse ante la presencia de Dios. Y hablando con el Señor le decía: así como el siervo que brama, que busca las aguas, así mi alma tiene sed de ti. Y así, platicando con el Señor, le decía David al Padre Celestial que él había derramado sangre, lágrimas, y que a pesar de todo esto, Dios le daba su pan día y noche, le daba el alimento, el sustento. Mientras me dicen todos los días: tú estás aquí, y tu Dios, ¿dónde se encuentra? Estas palabras a mí me hacen pensar, recapacitar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, en la forma en la que Dios siempre busca atesorarnos, busca cuidarnos, busca siempre demostrarnos su amor, su afecto, su cariño y sobre todo el sustento que tiene para nosotros día con día. Tú y yo definitivamente podemos tener muchas historias similares a las de David, pero apegándonos a la palabra de Dios, mirando lo que David hablaba con el Padre y su forma que nos enseñó de orar con Él. Nosotros, tú y yo, el día de hoy podemos orar a semejanza como nos lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y la relación íntima que podemos tener es como nuestro hermano David tenía con el Padre. Él le decía al Padre que tal vez habían sido sus lágrimas, pero que el Padre nunca le había dejado. Así tú y yo el día de hoy podemos decirle a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia alma, a nuestro intelecto: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque en Dios tenemos que esperar, porque aún hemos de alabar a Dios, y Él será nuestra salvación, y será por siempre nuestro Dios. Como decía el salmista: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los amonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia. De noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan,
diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David se encontraba frente a las rocas, en las cascadas de las aguas, esas que bajan de la montaña. Estando allí, él observa a un siervo que huía jadeante, brameando, es decir, estaba dando gritos llenos de ira, buscando dónde saciar su sed. Él venía en una estampida, en una huida, venía corriendo, huyendo del enemigo, estaba luchando por salvar su alma. Esa visión le inspira a escribir este hermoso salmo. Un anhelo ardiente, decía David, que tenía su alma de Dios, así como ese siervo que bramaba por las corrientes de las aguas. Amigo, amiga, ¿sabes por qué un siervo brama así de esa forma por las aguas cuando está en la estampida, en el rescate por su alma, por su vida? ¿Sabes? Dios tiene el deseo ferviente de transmitirnos esa facultad de resistir contra el enemigo. Por eso el Señor nos dice que cuando estamos en la huida, el Señor adereza mesa delante de nuestros enemigos. Y esto solamente para que el enemigo vea quién somos nosotros para Dios. Un siervo en la huida puede, después de cierto tiempo, cansarse, porque los siervos se cansan demasiado pronto. Ellos no son para andar corriendo, ellos no son de caza de ese tipo, porque son siervos que se alimentan de la hierbita, no tienen necesidad de correr tras su presa. El siervo, de manera que se cansa rápidamente, él busca rápido aplacar su sed, porque con cualquier ritmo de carrera que él emprenda rápido se tiende a deshidratar, porque no está hecho para hacer ese tipo de ejercicio. El siervo está cansado, entonces busca el agua para saciar su sed. En los remansos, en los riachuelos, en los lagos. Y cuando está huyendo del enemigo no es tan fácil enfocarse en buscar esto. No encuentra esta fuente de agua, entonces él emite bramidos que resuenan en el bosque como clamores desesperados. Hay dos razones por las cuales los siervos braman. Una es por la desesperación de conservar su vida y entonces huye. Y la otra es por la desesperación de tener la necesidad de beber y no encontrar el agua. En la primera, en esa desesperación de huir por su vida, es por ciertas circunstancias, cierta característica que los siervos presentan. Pero primero, él se encuentra buscando el agua, tal vez para expresar su angustia, brama, o tal vez para expresar su desesperación, brama, para comunicarse tal vez con otros de su especie, brama. Porque ellos no son tanto de andar en manada, sino que se dispersan por las montañas. Cuando se mueven en grupo o nadan a través de un lago, los débiles reposan a sus cabezas en las más fuertes. Cerca de ellos los buscan a los más fuertes para que les protejan. Cuando ellos están cansados de combatir contra las serpientes en la huida, por buscar el preservar su alma, se ayudan unos a otros. Pero si por algún momento se encuentran solos en el momento en que el enemigo busca, no hay a quien recorrer. Y por un instinto natural ponen en práctica el consejo del apóstol Pablo: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Es curioso, pero este tipo de animales, los siervos, son una figura de los siervos de Cristo. Son una figura de los hijos de Dios que están hechos para orar, para pastear, para pastar, para apacentar a otros. No están hechos para correr, porque de tanto que hacen de cuidarse unos a otros, tienden a cansarse rápidamente. Pero con la misma desesperación que buscan el agua, los siervos de Dios también buscan la presencia de Dios. Ningún cristiano debe pensar que es totalmente independiente. Ninguno de nosotros debe pensar que nosotros no necesitamos la ayuda de otros. Y tampoco nadie de nosotros debemos pensar que hemos sido excluidos de la tarea de ayudar a otros. Por supuesto que no. Amigo, amiga, con esto hasta este momento, acompáñame con una oración. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, hoy estamos aquí, mi Dios, el que habla tras estos micrófonos en esta cabina, Padre, y aquellos que están escuchando con atención, mi Dios, aquellos a quienes has puesto la necesidad de buscar de tu palabra, Padre. En este momento estamos clamando a ti, Señor, para decirte que así como los siervos que braman en busca del agua, así nosotros estamos en busca de ti, de tu presencia, Padre. Te damos gracias, oh Dios, por estos medios de comunicación que has aperturado, mi Dios, para que podamos predicar con libertad tu palabra, Señor, no con restricciones como sucedía antes, sino con toda la libertad, Padre. Hoy te pedimos por esta estación de radio, mi Dios, la cual tú has aperturado para que se comparta tu palabra. Hoy te pedimos, Padre, como tú lo haces siempre, el respaldo de tu palabra para cada siervo que se siente en esta cabina a transmitir y predicar tu palabra, mi Dios. Te pedimos que sigas abriendo puertas, Señor, y que sigas abriendo corazones de los que se atrevan a predicar y de los que se atreven a buscar de ti y de tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que sigas actuando a través de tu Espíritu Santo en esta cabina como en donde quiera que se predique tu palabra, Señor.
El cuerpo de Cristo, que es la iglesia el día de hoy, funciona solo cuando los miembros trabajan juntos por el bienestar común. Conocemos, amigos, hermanos, conocemos a alguien, a una persona que esté necesitando ayuda el día de hoy. Yo estoy seguro que sí, claro que sí. Tú y yo tenemos que estar prestos a dar esa ayuda. La ayuda hoy en día no solamente debe de ser en especie, sino también en oración y también motivando a otros a que busquen de la palabra de Dios, incluso ofreciéndonos nosotros a discipularles. Tal vez nuestra tarea solamente sea que ayudarles a cobrar ánimo. Humildemente, gentilmente debemos acercarnos a esas personas para ayudarles. Como dice el libro de Juan 13, del 34 al 35, y nos da un mandamiento nuevo. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor por los unos por los otros. El amor es la característica que debe de distinguir a todo creyente. Hermanos, amigos, regresando a la explicación acerca del siervo, nosotros mirábamos que los siervos se cansan rápidamente. En su hábitat no tienen la necesidad de buscar afanosamente su comida, porque la encuentran inmediatamente en donde ellos habitan. La encuentran disponible. Ese hábitat que Dios les ha puesto, en ese hábitat ellos pueden convivir con sus peores enemigos: los leones, los tigres, las hienas, los hambrientos, y generalmente también con las serpientes. Dios se encarga de darle a cada uno el sustento distinto, tanto a hijos de Dios como a nuestros propios enemigos. Pero el cristiano también tiene un enemigo cruel, brutal, enemigo de nuestras almas, como dice 1 de Pedro 5:8. Nos dice que tenemos que ser sobrios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el enemigo, anda como león rugiente, anda alrededor de nosotros, anda buscando a quien devorar, anda buscando a aquel que se duerma, aquel que se aleje, aquel que esté solo, aquel que no ande con otros como él, aquel que ya se encuentra solo. Entonces es una presa fácil. Pedro nos advierte que el enemigo puede atraernos cuando enfrentamos sufrimiento o persecución, sintiéndonos solos, débiles, abandonados, alejados de otros creyentes como nosotros, y nos olvidamos de estar atentos al peligro. Es allí cuando somos vulnerables, es allí cuando somos un blanco fácil a los ataques del enemigo. El tiempo de sufrimiento debemos buscarlo. En ese tiempo en el que estamos sufriendo debemos buscar más de Dios, pero también tenemos que buscar el apoyo con otros hermanos en Cristo, con otros hermanos de nuestra fe, y mantener nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales, y resistir al enemigo, como lo dice Santiago 4:17: resistir al diablo y éste huirá de vosotros. También este versículo hace alusión a Nerón, que le llamaban León, porque por las noches este hombre malvado salía con un grupo de soldados romanos en busca de cristianos, para apresarlos, para castigarlos. Los quemaban vivos por las noches y hacían que se formaran fogatas donde resplandecía el fuego, y allí podían ver a estos mártires. Esto para que otros no quisieran seguirlos, para que otros no quisieran ser como ellos. Pero volvamos por un momento nuevamente a este siervo. Cuando llega el verano, en la época del celo, el siervo está en un peligro muy grave, un peligro de muerte, porque ellos tienen una característica, un olor, un aroma, porque su piel, su pelaje de ciervo produce un aceite lubricante que les cubre del medio ambiente, les protege, les ayuda a que el polvo no se adhiera, la tierra no se adhieran a ellos. Les ayuda a proteger, resguardarse contra las inclemencias del calor intenso del verano, a que no se reseque su piel y su pelambre esté siempre brilloso, intenso. En este calor inmenso también, cuando llueve, el agua no penetrará, no lo mojará lo suficientemente, porque esta esencia aceitosa produce una característica, un característico aroma, una esencia, la esencia del ciervo aceitosa, una esencia aceitosa que produce este característico olor, que cualquier otro animal lo percibe a lo lejos. Este olor característico, el de un ciervo, cuya situación le hace vulnerable, también es una simil de todo siervo de Dios que debe de estar ungido en aceite, en ese aceite espiritual que es el Espíritu de Dios. Es entonces un blanco fácil del enemigo, porque se percibe desde lejos quién es verdaderamente un siervo. Entonces le hace un siervo un blanco fácil de los cazadores, de los que buscan estar en contra de su especie, los depredadores, pues la unción que posee produce ese olor característico que no es agradable para el enemigo, el cual el siervo sabe que lo posee, pero también sabe que al meterse al río del Espíritu Santo, ese aroma queda impregnado en él, no se desbarata, no se desvanece, no se va, pero el Espíritu Santo le protege, el río le protege, él
sabe que está impregnado de Él. Él sabe que debajo del agua no saldrá el aroma a la superficie. No es que este aroma, te repito, no es que se quite, pero el agua le cubre al siervo. Él sabe que tendrá que enfrentarse con su peor enemigo, pero a causa del aroma es que él se sabe que está desprotegido. Pero cuando va en busca del río y se mete al río, se sabe que está protegido. Él necesita el aroma en medio del calor del verano, porque las feromonas que despide se suman también a la época de celo, que tienen que dar crías. También es un olor que los delata ante sus depredadores. Así como el siervo, todo siervo de Dios también tiene que aprender a reproducirse, aprender a buscar un discípulo en quien poder confiar lo que Dios le ha conferido. De manera que el siervo huye, tiene que buscar, tiene que encontrar urgentemente las corrientes de las aguas, un río donde pueda bañarse, un río donde pueda meterse y esconderse del enemigo. Ese olor característico. Si el siervo no encuentra un río en donde refugiarse, tiene que ir desesperadamente en busca de los valles, de las llanuras, donde en aquel lugar donde se desarrolla esta historia, donde David observó a este siervo, se encuentran valles, y en los valles hay vegetación, hay lirios, está la rosa de Sarón, que también producen un aroma muy característico. El siervo entonces sabe que aparte del enemigo externo, tiene un enemigo interno. Su aroma le delata. De manera que tú y yo, amigo, amiga, tenemos que refugiarnos en tiempo de persecución, de angustia. En esa época, en ese periodo de angustia, de persecución, el Señor siempre va a estar aderezando mesa delante de nuestros enemigos. El Señor siempre nos va a tener preparada una mesa para a ti y a mí y tratarnos de una manera especial. El enemigo tiene que saber que nosotros estamos en resguardo de Dios. Cuando los ríos desaparecen, te digo, por la sequía, el siervo tiene otra alternativa. Tiene que recurrir a los lirios de los valles, a la rosa de Sarón, a esos campos de lirios, como dice Cantares 2:1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Jesús es el lirio de los valles. La palabra lirio representa pureza, blancura, refrescante, alegría, gozo. Produce una fragancia hermosa. De manera que los siervos saben de estas fragancias y corren, se revuelcan entre los lirios, se impregnan del aroma del lirio de los valles, de la rosa de Sarón. Así tú y yo tenemos que correr tras esa rosa de Sarón, tras ese lirio de los valles, impregnarnos de ese olor característico de la presencia que salva de todo enemigo y oler a la presencia. Tú y yo tenemos que oler a Espíritu Santo. De esa igual forma, este salmista nos dice que así como el ciervo que brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuál es el problema con esto, hermano, hermana? Así como el siervo David está dando gritos desesperados, ferviente, porque también está en peligro de muerte, espiritualmente hablando y físicamente. Estaba en busca de protección de Dios, vehementemente se siente separado de Dios, porque él sabía su condición. Además le perseguían para darle muerte, tuvo que atravesar las aguas del río Jordán para perder el rastro de sus enemigos. Clamaba a gran voz: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. David anhelaba, deseaba, ansiaba, lloraba desesperadamente diciendo esto, reconociendo que la necesidad más profunda del ser humano es Dios. Y tú y yo, amigo, amiga, tenemos que reconocer esta necesidad. Tú, amigo, amiga, tienes que reconocer esta necesidad. El hombre fue creado para tener comunión con Él, para amarlo todo profundamente. Por otro lado, tenemos que aprender a disfrutar y entender que es vano estar vacíos de Dios. Es vano estar vacíos de Dios. Pero tú y yo tenemos que llenarnos de la presencia, gozar de la comunión con Dios. Él no está muerto, como los ídolos que muchos adoran. Él es la fuente de vida, un Dios vivo. No es una farsa, no es una imagen de yeso. Es el Dios vivo, es la fuente eterna de la vida, de la salvación, de la luz, del amor. Esto debería ser también el deseo de nuestra alma, buscarle, llenarnos, impregnarnos de ese aroma del lirio de los valles, sumergirnos en ese río del Espíritu Santo, estar siempre ungidos de su presencia. Muchas veces nos apartamos de Él. El estar ungido es estar lleno, empapado, impregnado. Y eso solamente lo podemos lograr a través de la oración, a través de meditar en su palabra y sobre todo esto, aprender a darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios en todo momento. Así como ese Dios vivo que nos respalda, hay quienes odian nuestra presencia. En una historia del profeta Jeremías, él nos exhorta, así como exhortaba en aquel entonces el pueblo.
Nos decía, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me pregunto, ¿quién apartaría su alma? ¿Quién se iría de un manantial de agua viva, cristalina, radiante, en busca de una cisterna, de un pozo, de un estanque de agua estancada? ¿Un pozo que colecta agua de la lluvia? ¿Quién estaría dispuesto a intercambiar esto por un manantial de agua viva que brota para vida eterna? Dios le dijo a los israelitas que hacían exactamente eso cuando se apartaban de él, la fuente de agua viva para adorar. Pero se apartaban de él para adorar ídolos. No solamente eso, las cisternas que ellos escogieron estaban rotas, vacías. El pueblo construyó cisternas religiosos para almacenar la supuesta verdad, pero no tenía ningún valor. Como creyentes, nosotros no debemos tomar cisternas quebrantadas, inestables, como el dinero, el poder, el placer, vicios, sistemas religiosos, políticos, ídolos del cine o de la música, cualquier otra cosa. Todo eso es pasajero. Tenemos que concentrarnos en buscar de Dios, porque Él es la fuente de agua viva. ¿Por qué David usa la sed como imagen de sus ansias, de sus anhelos, de su anhelo de Dios? ¿Acaso sería porque tenía carencia? Y esa carencia, la más fuerte y dolorosa, era similar a la sed de Dios, mucho peor que el hambre. Una persona sin alimentarse puede vivir algunos días, muchos más que sin agua. Sin el agua muere deshidratado y de muchas otras complicaciones en pocos días. La superficie de este reino plano que el Señor nos ha dado es aproximadamente un 70-75% de agua. Un hombre, dependiendo de su estructura física, también es entre un 60 y un 75% de agua. El agua es en forma simbólica Dios o su espíritu, quien nos vivifica en nuestras sequedades espirituales. Durante la fiesta de los tabernáculos se realizaba una celebración en la que los sacerdotes traían al templo agua simbólica de la que había brotado de la roca en una vasija de oro desde el estanque de Siloé. Lo encuentras en el Éxodo 17. En la procesión de la gente recitaba Isaías, por ejemplo, mencionaban Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. El agua era derramada sobre el altar como una ofrenda de Dios, mientras la gente gritaba y cantaba, y el Señor Jesús fue el cumplimiento de toda aquella ceremonia representada. Pablo dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo ve a Cristo como una roca de agua viva, espiritual, que daba vida al pueblo de Dios y la sigue dando en el pasado como en el presente y muy seguro en el futuro. David clamaba como el siervo porque su vida estaba en peligro de muerte. Nuestro hermano David nos explica cómo Saúl le perseguía, y la Biblia nos dice que le perseguía para matarlo, y David huía al desierto. Las referencias las puedes encontrar en el libro de 1 de Samuel, en el capítulo 23. David reconoce su incapacidad para salvarse a sí mismo como hombre de esa situación en la que se encontraba. Él sabía que Saúl, como quiera que fuese, era un ungido de Dios, era un siervo de Dios. No tenía la solución a su alcance para salir de ella. Estaba desesperado como el siervo que brama, y decide ir en oración en busca del único que podía defenderlo. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Así es, los siervos braman por las aguas. No solo estos animales, sino todo siervo de Dios debe bramar por las aguas. David clamaba por esas aguas. Y tú y yo, amigo o amiga, el día de hoy, ¿estamos clamando por esas corrientes de agua? El siervo brama por las corrientes de esas aguas. Así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. Bramar es clamar. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La palabra así es clave para entender todo esto. Igual que los siervos bramaban o que braman, así también nosotros debemos clamar con intensidad. ¿Cómo es esto, hermano, hermana, amigo, amiga? Tenemos que bramar cada día cuando buscamos de Dios. Es desesperante cómo el bramido de los siervos suelta un sonido hilarante, o más bien es una queja. ¿De qué?
de la sed o de la desesperación por salvar su alma. Tú y yo tenemos que tener esa desesperación, esa sed de impregnarnos del agua viva. Porque estamos clamando todo el tiempo, tenemos que estar gritando, intercediendo por otros, por el rescate de nuestras almas, de nuestra salvación. Nuestra salvación está en juego. Tú y yo tenemos que aprender a pelear por ella, defenderla con temor y con temor, pero confiando en que hay alguien que siempre adereza mesa delante de nuestros enemigos. La gente común clama, por ejemplo, clama por el dinero, por la salud, por sus seres queridos que están partiendo uno a uno y nunca se sacia, siempre quiere más. ¿Qué generación es la que está viniendo detrás de nosotros? ¿Es gente que clama? ¿Es gente que sabe buscar la presencia de Dios? ¿O estamos simplemente viendo cómo se corrompen y no hacemos nada? La gente hoy en día clama por justicia, una justicia ausente, pero en gran medida es por culpa nuestra, no es por las autoridades. Tenemos que aprender a educar a nuestros hijos. Hoy la gente clama ridículamente por el fútbol, por su deporte favorito. Hoy la gente clama en las calles por dónde estacionar su vehículo. Hoy la gente clama por un buen trabajo, por un buen sueldo, por un buen salario. Hoy la gente clama por tener una esposa o un esposo ideal. La gente clama por el cuidado de la naturaleza, por defender a los desprotegidos. Falsamente, tiene que aprender a descansar bajo la sombra de un árbol, por el cuidado de los animales. Ya salió una ley para proteger a los animales. La gente hoy en día clama por tantas cosas. Supuestamente se preocupa por los demás. Se preocupa por las mujeres que quieren tener el derecho de abortar si así lo desean. Se preocupan por el afeminado, por aquel que tiene una diferencia sexual o diferencia en sus gustos. Hoy la gente clama por un reconocimiento público. Hoy la gente clama por tener simplemente la razón, por la ciencia, la tecnología, por la libertad de expresión. Clama por todo, pero no clama por la presencia de Dios, no clama por su salvación, y es por lo único verdaderamente que debe de estar clamando hoy en día. Debemos clamar y debemos de ir en busca del Señor siempre, de nuestro Cristo, de nuestro Yeshua HaMashiach. Debemos clamar por la presencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nuestro Emmanuel, que es Dios con nosotros hoy en día. Debemos tener en el centro de nuestras vidas a Jesucristo. Tenemos que aprender a clamar por Él, por su presencia, por ser llenos, por ser bautizados, por ser impregnados de ese aceite, de ese olor característico que debe de tener un siervo. El siervo sabe que si no anda por las corrientes de agua, su fin será la muerte. El animal es un ser inteligente que busca por las aguas porque no quiere morir. David sabía que él tampoco quería morir y tenía que seguir su propio consejo, tenía que seguir el ejemplo del siervo, si no quería quedar en las manos de Saúl. Y por eso, sin dudar, cruzó el Jordán, cruzó las aguas, porque quería perseverar su vida. Y decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David sabía que se encontraba mal y él mismo se estaba reclamando. Asimismo estaba reclamándose el por qué no clamaba, por qué no recurría a Dios. David anhelaba el momento para presentarse delante de Dios. Pero los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, hemos nacido de nuevo y contamos con su presencia en nuestras vidas. Un hombre maligno, un hombre inmoral, nunca podrá decir: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si quiere, debe hacerlo pronto. El Señor Jesucristo es el único camino, el único que lleva al Padre. Debemos preguntarnos si queremos presentarnos ante el juez. Muchas personas hoy en día no quieren saber nada del juez, no quieren que nadie les señale su pecado, no quieren que nadie les diga de qué pie cojean. Eso no lo podemos hacer los hombres, sino solamente nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo, presente hoy entre nosotros. Estas son las palabras de un hombre desesperado, cuando era perseguido por sus enemigos. Dice que sus lágrimas servían de sustento de día y noche. ¿Qué significa esto? Que no tenía nada, no había nada que comer, nada que beber, solamente sus lágrimas, que eran derramadas por la presencia, por pedir la presencia de Dios, porque él sabía que había algo muy malo en él. Y le decían sus enemigos: ¿dónde está tu Dios? Y es en estas circunstancias simplemente en que como cristianos nosotros muchas veces flaqueamos. Pero nuestro hermano Pablo nos enseñó que él tuvo necesidades físicas, como lo dice 1 Corintios 4:11. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija.
Los apóstoles vivían como insensatos desde cualquier otra perspectiva que no fuera la de la fe en Cristo. El estilo de vida de Pablo y de los apóstoles parecía ridículo ante los ojos del mundo. Así parecemos los siervos de Dios ante los ojos del mundo, ridículos. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El enemigo siempre procura que nosotros maldigamos a Dios, que renieguemos de Dios, pero tú y yo tenemos que aprender a tener la fe ciega, confianza ciega en nuestro Dios. Estos enemigos son los enemigos de David, se burlaban de él diciéndole, ¿dónde está tu Dios? Posiblemente muchos amigos, compañeros, familiares tengan ganas de decirnos, ¿dónde está tu Dios? Tus propios hermanos de la carne, familiares, te dicen, ¿dónde está tu Dios? La mujer de Job, cansada de las pruebas de su esposo, le dijo en Job 2:9, ¿aún tienes integridad? Maldice a Dios y muérete. Tal vez esta mujer haya sido creyente. Desde esta manera el enemigo quiere separar a los matrimonios, a los cristianos, los quiere separar del amor de Cristo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Este versículo se refiere a cómo David condujo el arca del pacto a la casa de Dios en Jerusalén, cuando todo el pueblo estaba gozoso de tener comunión con el Señor. En medio de ellos, David sentía nostalgia de la casa de Dios. No podía adorar a Dios mientras su fe se iba flaqueando. Cuando surjan situaciones en nuestras vidas que no podemos sobrellevar, pruebas, conflictos, etc., es cuando debemos recordar nuestras victorias en Cristo Jesús. El libro de Romanos 8:35 dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amigo, hermana, somos más que vencedores por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Él por siempre. Como creyentes tenemos la promesa de una vida eterna. Vamos a estar en esa vida, en esa eterna comunión con nuestro Señor y recibiremos todas las riquezas espirituales en los lugares celestes. Por esto debemos clamar y nuestra alma debe de tener sed del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como decía David en el Salmo 63:1, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma te anhela, mi carne tiene sed de ti, de tu tierra, de tierra seca y árida, donde no hay agua. Decía el salmista allí en el 63:1, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. Esta es una descripción del desierto de Judá, al sur de Jerusalén. David encontró allí un escondite en En-Gedi. En el capítulo 23, versículo 29 dice, de un lugar en el desierto rocoso frente al mar muerto, donde había abundante agua para él, para todos sus hombres. ¿Agua? ¿En el desierto? Sí, en el desierto. Actualmente, En-Gedi es una de las atracciones turísticas más grandes de Israel. David y sus hombres estaban escondidos en una cueva de las montañas. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Estamos en dificultades? Amigo, amiga, hermano, hermana. Agradezco tu llamada, pero puedes comunicarte conmigo, por favor, al finalizar de este programa. Lo primero que debemos hacer hoy, al reconocer si estamos en dificultades, es que tenemos que averiguar la causa. Esta es la mejor cirugía. Si la ignoramos, no vamos a estar en paz. Tenemos que hurgar, tenemos que buscar dentro de nosotros. Tenemos que tener una visión clara de las circunstancias. No habrá que hacer nada. Tenemos que ver los monstruos que son tales, los que hay dentro de nosotros en muchas veces, o los que vienen fuera de nosotros en busca de nosotros. Debemos pensar lo que sentimos, lo que estamos pasando, lo que está viviendo nuestra alma. David no reprende a Saúl, sino que reprende y mira su propio corazón. Tenemos que ver dentro de nosotros. El enemigo tienta a los malvados para que nos opriman, para que se burlen. Pese a todo esto, nosotros debemos reprender nuestro propio corazón, nuestra propia mente, nuestro propio fantasma interno, nuestro propio demonio, nuestro propio gigante, como quieras llamarle. Debemos aprender a esperar en Dios. La esperanza siempre debe de producir un gozo en medio del sufrimiento.
Él es nuestro consuelo, Él es nuestro único antídoto. Tenemos que aprender a confiar en Dios. David no solo aprendió a reprender su alma por su ansiedad, sino que le encargó que le confiara a Dios, que confiara en Dios. Amigo, amiga, tú y yo tendremos luchas, pero siempre serán para nuestro propio bien. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti. Desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Misar, como dice 2 de Samuel 17. Amigos, David estaba desalentado. Como se dice hoy en día, estaba deprimido por las circunstancias que estaban azotándole. La depresión es una de las enfermedades emocionales más comunes en nuestra actualidad, y un antídoto para la depresión es meditar en la bondad de Dios, en todas sus bendiciones. Esto apartará de la mente la situación presente y le dará la esperanza de que todo irá mejorando. Hay que encontrar en nuestros pensamientos la capacidad de Dios para podernos ayudar, no en la capacidad para ayudarnos a nosotros mismos. Debemos recordar al Señor siempre en las batallas de la vida, en las horas de la noche, en la oración, en los días de juventud, cuando estemos lejos de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. En los tiempos de tribulación, Jonás decía, cuando mi alma desfallece, en mí me acordaré de Jehová. En mi oración, llegó hasta ti, en tu santo templo. Así, el pez expulsó a Jonás y Dios respondió. ¿Estamos pasando por un tiempo de desaliento? Claro que sí, amigo, amiga. Pero aprovechemos este tiempo de depresión. Aprovechémoslo con la alabanza para salir de la depresión. No hay mejor antidepresivo que cantarle al Señor nuestros propios cantos de nuestro propio corazón. Amigo, amiga, si tú has estado conmigo hasta este momento y has escuchado el mensaje del día de hoy, que seguramente estaremos continuando en nuestro próximo programa, nuestra próxima entrega el próximo jueves, yo quiero que en este momento juntos recapacitemos en varias cosas. Así como el ciervo que brama por las aguas, así tenemos que buscar nosotros y nuestra alma con gran desesperación la presencia de Dios en todo momento. Muchas iglesias hoy en día no se están congregando. El dejarse de congregar por cualquier circunstancia, en este momento es por la pandemia, pero dejarnos de congregar trae disolución de nuestras almas, trae frialdad. Y tú y yo no podemos permitir que nuestras almas se enfríen, que nuestras mentes y nuestros corazones, que son nuestra alma, se vengan a la frialdad. Si has escuchado este mensaje y reconoces que necesitas ayuda de Yeshua HaMashiach para que Él pueda sanarte física y espiritualmente, solo tienes que recibirlo como tu Señor, como tu Salvador personal. Para esto solo tienes que hacer una sencilla oración. Habla con Él en este momento y dile: Hijo de Dios, te recibo hoy como mi único Salvador y como mi único Señor, ese que viene a salvarme de forma personal. Yo creo que tú eres Dios. Sé que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, pero también sé que resucitaste el tercer día. Me arrepiento hoy porque soy pecado. Me arrepiento de mis pecados porque soy pecador y te pido perdón. Perdóname, Señor. Gracias te doy hoy en este momento, Padre eterno, por tu Hijo Jesucristo, porque le mandaste a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Hijo de Dios, te damos gracias por salvar nuestras almas. Te pedimos que sigas actuando en nuestros días a través del Espíritu Santo, de ese Ruach HaKodesh, nuestro Emmanuel. Amigo, amiga, démosle juntos un fuerte amén a nuestro Padre Celestial. Y yo puedo decirte solamente, entrégale tu camino al Señor, confía en Él, y el resto Él lo hará, como dice el Salmo 37:5. Di junto a mí o habla con tu propia forma de expresarte ante el Señor. Dile: creo en las promesas, en tus promesas, Padre eterno. Pues yo creo que veniste, te despojaste de tu investidura de Dios, que naciste y que te entregaste por mí en la cruz del Calvario. Pero yo sé que el día de hoy tú no has perdido tu poder, no lo perdiste allí en la cruz del Calvario. Yo sé que continúas extendiendo tus brazos para ampararme, para protegerme. Creo en esa promesa bíblica que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, y yo los aliviaré. Como lo encuentras en el libro de Mateo 11:29.
Amigo, amiga, yo creo en las promesas de Dios. ¿Y tú? Dile al Señor, sí quiero, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Porque cada día de nuestras vidas hay que vivirlo al máximo, aprovecharlo al máximo. Vivir con intensidad, pero con santidad. Recuerda que la Biblia dice en el libro de Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, hoy con nuestra voz clamamos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y te pedimos, Padre, que despiertes en nosotros esa sed de tu presencia y que aprendamos a buscar tu espíritu. Así como los ciervos braman por las aguas, así queremos bramar nosotros por ti y por tu presencia. Y pues, amigo, amiga, como siempre, el tiempo ha pasado. Los minutos de este programa han pasado, pero con mucha oportunidad de ser de bendición. Han pasado con mucho provecho. Así es de que yo solamente quiero pedirte, amigo, amiga, que hables con el Señor en todo momento, con el Hijo unigénito, aquel que es como Dios, el que es Dios, el que es igual a Él. Que le pidas que te cubra, te fortalezca y que a través de eso hagas y Él haga que tu vida valga. Cristo prometió regresar por su iglesia, amigo, amiga, y ese día puede ser hoy. Te motivo a que pienses en si tú estás preparado o si tú estás preparada para meditar. Amigo, amiga, no debáis a nadie nada, sino que amaros los unos a los otros, porque así es como nos ha indicado el Señor Jehová. Yo le pido en este momento a Dios Todopoderoso que te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Le pido al Padre Jehová que alce su rostro sobre ti y que ponga en ti su paz. Recuerda que tenemos una cita los lunes y los jueves en punto de las 7. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio. Hasta la próxima.